Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a comenzar como tal la presentación del seminario de hoy. Tenemos con nosotros de invitado al profesor doctor Jesús Fontecha Diezma. El profesor va a dar va a dar la charla va a estar titulada como AMI Health y el desarrollo de ecosistemas de salud AMI Health. El profesor es actualmente profesor ayudante y doctor del Departamento de Tecnología y Sistemas de Información desde 2018. Actualmente trabaja en la Universidad de Castilla-La Mancha, Escuela Superior de Informática. Es ingeniero en informática y doctor desde el año 2014 por la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del grupo de investigación MAMI, así me dijo el profesor que se pronunciaba, de la Universidad de Castilla-La Mancha desde 2008, en el que participa de forma activa en proyectos de healthcare y contratos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y en colaboración con otras universidades y compañías. Profesor ha participado en ponencias en congresos y conferencias con autoría de más de 40 comunicaciones, contando a su vez con 20 publicaciones en revistas internacionales indexadas en OTCR. Es revisor externo de publicaciones internacionales de impacto de editor invitado, de diversos números especiales en publicaciones relevantes. Miembro del comité editorial de revistas indexadas en JCR y múltiples comités científicos. Es miembro de redes y plataformas científicas relacionadas a la inteligencia ambiental y la computación ubicua. Es cofundador de la Asociación para la Inteligencia Ambiental y miembro colaborador del grupo HITSE de la Universidad Tecnológica de Panamá. En 2015 entró a formar parte del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, del que fue investigador hasta 2018, desarrollando investigación en el Instituto de Tecnología y Sistemas de Información de la UCLM, del que ahora es responsable del Laboratorio de Salud y Bienestar WeCare Lab. Sus principales líneas de investigación incluyen inteligencia ambiental, computación ubicua, Smart Hill, Internet de las Cosas, monitorización, análisis de la marcha, fragilidad, ambient asset living, el análisis de datos y visualización e interacción. Recordemos a todo el mundo que deben tener desactivado tanto el video como el audio durante la charla y activarlo solamente cuando se le indique la ronda de preguntas. Pueden hacer tanto las preguntas tanto por el chat o levantando la mano en la aplicación. Y bueno, ya, profesor, puede comenzar cuando quiera. Buenas, muchas gracias, José Antonio, y gracias por la invitación para esta charla, ¿vale? Yo me encuentro ahora mismo en España, en Ciudad Real concretamente. Ahora vamos a poner todo en contexto y aquí son las 9 de la noche, o sea que vamos a empezar con ello. Bueno, el título de mi charla es AMI Health. Se me escucha bien, ¿no? Yo comprendo que me estáis escuchando bien y que no hay ningún problema y estáis viendo también la presentación. Sí, por este lado no hay problema, profesor. Perfecto. Bueno, el título de mi charla es AMI Health y el desarrollo de ecosistemas de salud en Health. Vamos a ver cómo desde la inteligencia ambiental podemos ir hasta la inteligencia ambiental en salud y cómo nos podemos aprovechar de tecnologías, sobre todo ubicuas, para crear sistemas o ecosistemas de salud que nos ayuden a lidiar con muchos de los problemas, sobre todo de monitorización. Yo soy Jesús Fontecha, trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente en el grupo de investigación MAMI, aunque también imparto docencia en la Escuela Superior de Informática, y la investigación tanto de MAMI como de otros muchos grupos se hace adscrita a lo que es el Instituto de Tecnología y Sistemas de Información, en el cual también se encuentra el laboratorio WeCare Lab, del que actualmente soy responsable. Bueno, por poner un poquillo en contexto, la Universidad de Castilla-La Mancha está en el centro de España, más o menos, en el medio, ¿vale? Y es una universidad multicampus. Esto quiere decir que tiene varios campus en diferentes territorios de la región. Yo me encuentro en el campus de Ciudad Real, ¿vale? Que es el más, digamos, al sur de la región. Y en lo que es el core del grupo lo conformamos los que tenéis ahí en imagen, principalmente el director del grupo, que se llama José Bravo, y luego una serie de profesores y tecnólogos que lo conformamos en mayor o menor medida, estudiantes de doctorado y investigadores colaboradores, tanto nacionales de España como internacionales de otros países. Principalmente es un grupo pequeño, no muy grande en relación a otros grupos que existen en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero es un grupo multidisciplinar. ¿Esto qué quiere decir? Que como nosotros trabajamos principalmente en el ámbito de la salud, de la tecnología
aplicada a la salud, pues contamos entre nuestras filas con algún médico, con médicos, con psicólogos, nutricionistas, etcétera. Bueno, dicho esto como resumen de lo que es el grupo de investigación, vamos a ver un poquillo las líneas, de manera general y muy rápida, de investigación actuales del grupo, que se dividen en 3 grandes bloques, ¿vale? El Behavior Computing, que es más enfocada al análisis del comportamiento. En esto trabajamos el comportamiento de los entornos, un comportamiento mediante el uso de Affective Computing, de lo que se llama juguetes afectivos y objetos afectivos, que están más cercanos también a las neurociencias. Otro de los bloques importantes que trabajamos en el grupo es la monitorización en salud, el monitoring para enfermedades crónicas, análisis de la marcha, demencia, fragilidad, etc. Vamos a ver un set de proyectos pequeños con los que vais a ver cómo trabajamos. Y luego una serie de tecnologías asistenciales para rehabilitación, análisis, aplicación de juegos serios, etc. Y nos apoyamos en un background de tecnologías y técnicas existentes. Ninguno somos expertos en todas ellas, pero sino que nos aprovechamos de ellas para resolver nuestras necesidades. Machine Learning, las interfaces de usuario, computación móvil, sensorización, IoT, bueno, en fin, todo ese tipo de tecnologías y técnicas. Estas son las líneas de investigación ya no del grupo, sino más bien las propias mías, ¿vale? Estas son una nube de etiquetas que definen esas líneas de investigación. Como veis, todas esas líneas suelen ser de salud, ¿vale? Salud, Smart Health, Ambient Assisted Living, que es asistencia en el hogar, usabilidad, Healthcare, diabetes aparece por ahí, monitorización, etc. Si echamos un vistazo general a todas estas líneas, mi investigación se enfoca en la aplicación de nuevas tecnologías, vamos a ver que sobre todo móviles, ubicuas en el ámbito de la salud. Bueno, dicho esto, y por poner también en contexto, ahora mismo existe una transformación en la sociedad, una transformación digital, sobre todo en el sector de salud. Si yo os presento esta imagen así, a lo mejor no os dice nada, pero si yo voy presentando, perdonad, otros ítems asociados a esa imagen, como puede ser este smartwatch inteligente, como puede ser un corazón que simboliza un análisis o una monitorización del ritmo cardíaco, mejor dicho, un personal médico que puede estar al otro lado de esa situación, de ese contexto, observando o analizando a posteriori, o bien una serie de familiares o cuidadores. Digamos que se pueden establecer contextos en los cuales se puede monitorizar a las personas, podemos llegar a crear auténticos ecosistemas de salud en base a unas tecnologías que nosotros tenemos. En caso de corredores, si tenemos un smartwatch, el cual lo dedicamos a uso para aumentar nuestro bienestar o mejorar nuestro bienestar, pues vamos a poder hacer uso de él para otros tipos de situaciones, más del ámbito clínico. Lo vamos a ver a posteriori. Este va a ser el contenido de mi presentación. Espero no alargarme mucho. Si me tenéis que cortar, Luis Antonio como moderador lo puede hacer, o decirme queda tanto tiempo, lo agradecería por si me alargo de más, ¿vale? No es mi intención. Este va a ser el contenido. Primero vamos a definir lo que es la inteligencia ambiental para que conozcáis de manera general lo que es. Inteligencia ambiental en el ámbito o el contexto de la salud, definida como AMIHealth, ¿vale? El uso de tecnologías móviles en la salud, sobre todo mHealth, lo que viene siendo mHealth, y luego seguimiento y control de patologías. Estos son una serie de casos de estudio que habiendo visto de manera más o menos teórico-práctica los conceptos anteriores, vamos a ver unos casos de estudio que tratamos en el laboratorio de solucionar, también asociados a proyectos de investigación financiados. Y bueno, hay una serie de retos presentes y futuros como conclusiones a esta presentación. Bueno, ¿qué es la inteligencia ambiental? No sé si conocéis el concepto de inteligencia ambiental. Desde el punto de vista psicológico, es un soporte eficaz, transparente para la actividad de los sujetos a través del uso de tecnologías de la información y comunicaciones. Aquí hay 3 palabras claves en esta definición formal, ¿no? Que es transparente, uso de tecnologías y comunicaciones. Pero si nos vamos al ámbito psicológico, también tenemos otra definición de la misma palabra, de inteligencia ambiental, que es
el apartado técnico, perdonad, que es la inteligencia omnipresente y transparente en un entorno vigilado que soporta las actividades e interacciones de los usuarios. Igualmente aparece la palabra transparente, aparece la palabra inteligencia, entorno y luego interacción con los usuarios. A veces no es que se confunda, sino que se dice que es lo mismo inteligencia ambiental que computación ubicua, pero la realidad es que para ofrecer inteligencia ambiental o servicios basados en inteligencia ambiental yo necesito computación ubicua, que digamos que es más cercano a la tecnología existente para llevarla a cabo. Un concepto que inició a mediados de los 80 Mark Weiser y se desarrolla hoy en día también a través de estos otros subconceptos. Las claves de la inteligencia ambiental es que los elementos tecnológicos, eso es importante, elementos tecnológicos distribuidos en el entorno, cubren unas necesidades del usuario, pero además adaptadas a los usuarios en particular y de manera transparente, es decir, de manera implícita, que no sea el usuario el que explícitamente demande el servicio, sino que accediendo a un contexto o a un entorno se le satisfagan unas necesidades, ¿vale? La interacción debe ser mínima, implícita, natural y transparente. Y para ello tienen mucha importancia las tecnologías de comunicación. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. ¿Qué debería hacer la tecnología por mí cuando yo llego a un lugar? Imaginemos que yo soy profesor y llego a un aula. ¿Qué debería hacer la tecnología por mí sin yo decirle directamente lo que tiene que hacer? Sino que por rutina, porque todos los días hago lo mismo, ¿qué debería hacer? Bueno, a lo mejor yo entro por la puerta y se debería ya desplegar la presentación que yo ese día voy a dar, ¿vale? La clase que yo voy a dar. Llego a mi oficina. Si lo primero que hago es mirar el correo, bueno, pues de manera transparente e implícita yo puedo tener una tecnología que me lo sirva, sin yo demandar que voy a abrir el correo, porque es lo que hago siempre, cuando me siento en la mesa. Bueno, y si lo llevo a otros contextos, oficina, supermercado, hospital, sería lo mismo, ¿vale? Una serie de servicios transparentes que cubren necesidades. Claro, aquí se abre cuando apareció el concepto del Internet de las cosas y la sensorización de todo y demás, aquí se abre un gran campo de oportunidades en la inteligencia ambiental. Gracias al desarrollo de este IoT, todos los dispositivos van a poder comunicarse entre sí y si se pueden comunicar entre sí pueden ofrecer al usuario servicios y además de manera implícita. Y si además todos estos servicios, este contexto, estos conceptos los extrapolamos al ámbito de la salud, bueno, ámbito de salud o healthcare, ¿vale? Healthcare se conoce como diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y discapacidades en el ser humano. Bueno, de un tiempo a esta parte apareció lo que es el eHealth, que es el uso de la tecnología en healthcare, pero con la movilidad, la sensorización y demás, pues esa E se cambia por una M. Y ahora es el uso de la tecnología móvil en healthcare. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar los conocimientos y conceptos de AMI, de la inteligencia ambiental, a AMIHealth, a la inteligencia ambiental en salud, que es la aplicación del paradigma AMI al ámbito de la salud. A través de tecnología, en su mayoría, casi el 95, 90, más del 95%, tecnología móvil. Vamos con ese concepto. Bueno, no es más que la suma de mHealth más las características que tiene el AMIHealth, ¿vale? La inteligencia ambiental, que tiene una serie de características además definidas de manera estandarizada. Debe ser personalizada, adaptada al usuario, ubicua, transparente y además le sumamos que vamos a usar tecnologías móviles. Bueno, pues ya nace el concepto. Allí es cuando nace el concepto AMIHealth. Pero claro, esto sería un ejemplo de escenario aplicado a la tecnología AMIHealth. Pero no solo se interconectan dispositivos. Claro, tecnológicamente estamos interconectando dispositivos, pero de manera no tecnológica lo que estamos conectando son pacientes, estamos conectando clínicos, personal clínico, estamos conectando familiares, entornos como pueden ser hospitales, hogares, etc. Hay unos hándicaps, unos problemas aquí a día de hoy. Obviamente no todas las infraestructuras están adaptadas para posibilitar el despliegue de estos sistemas y luego además falta aceptación de los usuarios. Pero eso sí, la tecnología ya la tenemos. Es lo que más rápido ha avanzado y eso lo tenemos.
Bueno, pues vamos a ver con el uso de tecnologías móviles en salud. ¿Qué es eso de mHealth? Bueno, de manera formal, y en 2010 se dio una definición más o menos estandarizada, que es, digamos, el reparto, el ofrecimiento de servicios de salud vía tecnologías y dispositivos móviles. Entonces, vamos a usar dispositivos móviles con sensores integrados en su mayoría, con posibilidades de comunicación inalámbrica, además que son fácilmente adoptados por la sociedad. Por ejemplo, el teléfono móvil, el smartphone. Y además puede ser un complemento a los cuidados, prescripciones clínicas y muchas más cosas, desde el punto de vista clínico. Ahí tenemos una serie de noticias del año 2018, que es cuando ya aparecía esto digamos, en las altas esferas de las empresas punteras, ¿vale? En Google ya empezaron a reclutar CEOs y gente especializada y ejecutivos para trazar una estrategia healthcare en sus compañías, aplicando este tipo de, bueno, tecnologías y todo eso. Bueno, voy a ir rápido aquí sobre esta serie de gráficas que simplemente focalizan lo que es la demanda y expansión de las soluciones en health a lo largo del tiempo. Vemos como a lo mejor la consulta en websites, el uso de websites y plataformas web ha decrecido un poco, pero en contra lo que es móvil, lo que es wearable, vestible, lo que es inteligente, básculas inteligentes, monitorización remota, etcétera, ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Ha ido creciendo. Si nos fijamos en las aplicaciones en Health, estas también han ido creciendo en facturación. Sobre todo aplicaciones, si nos fijamos en las aplicaciones móviles. Muchas de ellas son de salud y cada vez va a haber más. Y cada vez hay más. Y dentro de lo que son las aplicaciones de salud, siempre hay unas áreas de interés, ¿vale? Que, bueno, pues hay más aplicaciones de esto que de lo otro, ¿vale? Entonces, en el ámbito de la salud y del mHealth siempre hay más aplicaciones. Esto es una encuesta del 2000, no recuerdo, hace 5 o 6 años, pero esto prácticamente es identificable hoy en día también. Las áreas de interés suelen ser la diabetes, la obesidad, la depresión, hipertensión, enfermedades coronarias o cardíacas. Entonces, muchas de las aplicaciones se enfocan a monitorizar o a tratar ese tipo de patologías. Bueno, y otra serie de encuestas, de estadísticas acerca de cómo ha ido creciendo las aplicaciones focalizadas en la gestión de la salud, ¿vale? De la monitorización en general de la salud. Claro, si mi presentación habla de ecosistemas en Health, hemos hablado del concepto en Health ahora mismo, pero ¿qué es un ecosistema? Bueno, en la naturaleza, el ecosistema se define como una comunidad de organismos vivos, lo tenéis, en combinación con los componentes del entorno en el que habitan, aire, agua, tierra, interactuando como un sistema. Eso es un ecosistema en la naturaleza. Pero un ecosistema mHealth, no existe una definición ahora mismo formal y estándar, pero podríamos decir, asemejándolo a lo anterior, que es una comunidad de personas que interactúan con dispositivos móviles en un entorno para obtener unos beneficios clínicos. Claro, tenemos una serie de aspectos que tenemos que considerar cuando estamos desarrollando ecosistemas en Health. Que la información que transita por esos sistemas es la adecuada, que las comunicaciones son seguras. Muchos de estos aspectos son transversales, ¿vale? Que hay buena adherencia al sistema, accesibilidad, el tiempo de respuesta es adecuado, el uso de recursos sostenible, el impacto tecnológico sobre las enfermedades se reduce, en fin. Y de esto el usuario tiene que estar en el centro, ¿vale? Un sistema no puede tener éxito, sistema sobre todo clínico, si el usuario no está en el centro, ¿vale? Si no gestionamos bien lo que es el engagement, el compromiso del usuario y la motivación del usuario con ese sistema, para que lo use a lo largo del tiempo, que es lo interesante. Bueno, algunos ejemplos del ecosistema mHealth. Bueno, pues basado en lo anterior, en el gráfico que he puesto al principio, pues tenemos una monitorización de deportistas de manera que la información de sensores puede viajar o a través del smartphone con sus conexiones a internet pertinentes o lo que sea, puede viajar hacia internet, hacia la nube. Y a partir de ahí yo puedo distribuir esa información hacia un médico, hacia un cuidador, hacia un servicio clínico, hacia un sistema automático de reglas y de análisis que utiliza inteligencia artificial para, no sé, predecir, detectar lo que sea. ¿Vale? Eso sería un ejemplo de ecosistema. Pero hay otros muchos contextos, muchos
ejemplos también de ecosistemas. Por ejemplo, la monitorización de pacientes que están en el hogar. Imaginemos que tenemos pacientes ancianos, mayores, que se encuentran en su hogar y además viven solos. Bueno, pues sería una buena manera monitorizar sus actividades, bueno, con la idea de que ante eventos indeseables, como pueden ser caídas, etcétera, pues estos sistemas ejecuten algo, ¿vale? Hagan algo al respecto. Incluso pueden estar en comunicación constante con médicos. Pero claro, llevar estos sistemas a la práctica, al mundo real, esto no es sencillo, ¿vale? De una manera completa, estoy hablando. Con todo lo que la infraestructura esta necesita. Esto no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Bueno, necesitamos una educación, aunque sea mínima, tecnológica del usuario. Necesitamos la infraestructura adecuada, las comunicaciones, que el sistema sea usable, que tenga una buena experiencia de usuario y, por supuesto, el presupuesto. Es importante, ¿vale? Para llevarlo a cabo. Obviamente todo es posible si tenemos los recursos y el tiempo ilimitado, pero es que eso no es realmente. Teóricamente es muy bonito, pero en la práctica, cuando despliegas algo, aunque sea pequeño, o no existe el dispositivo que monitorice tal parámetro, que en teoría yo quería monitorizar, o a lo mejor yo estoy usando dispositivos comerciales o quiero usar un dispositivo para medir, que eso nos ha pasado a nosotros, el índice de glucemia o la glucosa, pero resulta que esos dispositivos comerciales tienen protocolos cerrados y solo funcionan con sus propios sistemas, sus propias aplicaciones. Bueno, son sistemas cerrados. O que te diga un usuario o los usuarios no saben, no sé cómo funciona esto, o tú mismo no sabes cómo funciona esto para desplegarlo en un sistema de este tipo. O no hay conexión a internet, que se pierda la conexión en un momento determinado. La implementación del proyecto que sea cara, ¿vale? Puesto. Y el coste al final. Y al final que ya al final te digan, bueno, mejor seguir con los métodos tradicionales. Pero es que, claro, los avances científicos y tecnológicos, si mejoran nuestra calidad, si son para mejorar nuestra calidad de vida, tenemos que llevarlos a cabo. La transición puede ser lenta, en lugar de rápida, pero se debería ir dejando atrás esos métodos tradicionales y aprovecharnos de esas ventajas de los avances científicos. Los elementos que conforman un sistema mHealth o un ecosistema mHealth son los usuarios. Bueno, el propio paciente, si lo quieres etiquetar como paciente, el médico, los familiares, cuidadores, etcétera. El entorno, hospitales, una ciudad, una casa, lo que sea. Sensores y dispositivos. Bueno, un montón. Lo puedes fabricar tú, plan do it yourself, con sensores y microcontroladores de bajo coste, o los puedes comprar y combinarlo, ¿vale? Tenemos wearable, tenemos vestibles adheridos en la ropa, los propios smartphones, en fin. Y luego, obviamente, las tecnologías de comunicación. Esto es preciso conocerlo y es preciso saber qué tecnología vamos a usar, cuál es la más eficiente, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿vale? A lo mejor con Bluetooth nos sirve en algunos casos, pero en otros casos necesitamos Wi-Fi, en otros casos con Zigbee es bastante, en fin, ya depende también de las especificaciones de lo que queramos, el gasto energético y un montón de cosas. Bueno, cogiendo todos los elementos anteriores podemos simular un escenario real. Esto sería un escenario real, de manera teórica, que no lo vamos a llevar a la práctica. Digamos que nosotros queremos monitorizar pacientes con problemas de obesidad o de sedentarismo. Pues el paciente podría equiparse con un brazalete de actividad o un reloj inteligente que ya te cuenta, o sea, ya te cuenta los pasos, no, va mucho más allá, ¿vale? Te haces estimaciones del movimiento, de si corres, si andas, cuánto tiempo estás sentado, etcétera. El sueño, en fin. Con un smartphone, el usuario puede estar en cualquier momento y luego en cualquier sitio y además esos datos pueden ir vía internet hacia un servidor, hacia la nube, que los va a tratar y los puede distribuir a un doctor que está en el hospital. Se los puede distribuir en tiempo real u offline para que los analice a posteriori. Se los puede transmitir esa información a los cuidadores, ¿vale? O a los familiares para que visualicen en sus propios smartphones o tablets resultados de esa monitorización del paciente, etcétera. Si nosotros nos lo llevamos a los iconos de nuestra imagen inicial, bueno, sería más o menos así. Vemos los mismos elementos para representar un escenario. Claro, cuando nosotros estamos creando un ecosistema mHealth, eso
significa que de los distintos dispositivos o wearables o lo que exista, estamos adquiriendo datos. Además, bueno, dependiendo de la frecuencia, más a menudo o menos a menudo, pero estamos adquiriendo datos. Esos datos tienen ruido, esos datos muchos no son válidos, esos datos hay que tratarlos. Lo primero que hay que hacer es segmentar y filtrar esos datos para más o menos tener una señal limpia de monitorización. Y luego después puedes aplicar a esos datos un procesamiento más profundo para obtener medidas de análisis, medidas estadísticas o cualquier otro tipo. Eso ya forma parte del análisis de datos. Un análisis de datos que lo puedes hacer en tiempo real, lo cual es mucho más costoso, pero se puede hacer, o se puede hacer a posteriori, utilizando técnicas de Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, etcétera. Cuando hay muchos datos, pues esto da mucha cancha, ¿vale? Características del Big Data y todo eso. Y obviamente las redes de comunicación es importante. Yo tengo que saber en ese sistema qué comunicaciones voy a establecer entre los distintos dispositivos. ¿Me sirve con redes LoRa? ¿Necesito una red Wi-Fi? Bluetooth, en fin, dependiendo del propósito. Bueno, y visto toda esta sección teórico-práctica con algunos ejemplos que hemos puesto de lo que es la inteligencia ambiental, el AMI Health, el mHealth, vamos a ver unos casos de estudio focalizados en el seguimiento y control de patologías, que corresponden a unos proyectos que estamos desarrollando, que hemos desarrollado, a otros seguimos desarrollando en el laboratorio, en el grupo MAMI. Bueno, es un campo clave para el despliegue del sistema mHealth. Esto del seguimiento y el control de enfermedades, pero claro, no solo enfermedades. Por ejemplo, nosotros habitualmente, ¿cuántos de ustedes tienen un smartphone? Todos. Vamos. Yo casi que pongo la mano en el fuego que todos. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos y usamos brazaletes de actividad, smartwatches? Quizá no todos, pero cada vez más. O la mayoría de nosotros sí que lo tenemos. Ahora bien, ¿con qué propósito utilizamos esos vestibles, esos smartwatches, esos brazaletes? Pues bueno, lo que me dan las aplicaciones también móviles es que es para llevar un control de mis hábitos de vida, ¿no? Y llevarlos lo más saludables posible, como hemos visto antes en la imagen, ¿vale? Bueno, pues necesito hacer actividad física, moverme, etcétera, pues bueno, me da unos datos, unos valores que me sirven a mí para saber cómo estoy. Pero ¿qué pasa si yo esos mismos dispositivos los amplío el uso? Que ahora mi uso va a ser enfocado a control y monitorización de patologías y síndromes de salud. No, pues se puede hacer con dispositivos comerciales o propios, pero se puede llevar a cabo también. No solo es una cosa de controlar mis hábitos, sino que puedo usar esos mismos dispositivos, brazaletes de actividad, relojes, para algo más. En cuanto a lo que trabajamos nosotros en el laboratorio, y yo principalmente he estado inmerso en este tipo de proyectos, unos más y otros menos, es en el seguimiento y monitorización de distintas, enfermedades, patologías, podríamos decir, o problemas de salud. Por una parte tenemos la diabetes, ¿vale? Control de personas diabéticas. Por otra parte tenemos cognición y multitarea. Esto es un proyecto más o menos reciente, es el más reciente que tenemos, y se basa en estudiar un poco qué es lo que le ocurre al cerebro cuando nosotros, pues vamos a largo plazo envejeciendo, por así decirlo, pero mediante un estudio focalizado en la multitarea. En la obesidad, ¿vale? En temas de obesidad, sobre todo obesidad infantil, y luego también pues la fragilidad, que es el deterioro fisiológico de las personas, a medida que avanza la edad. Bueno, vamos a ir primero con la diabetes. Voy a contar un poquito de todos estos proyectos, lo que tenemos hecho, lo que nos queda por hacer, por dónde vamos, para que lo conozcáis. En cuanto a la diabetes, sí que esto es un proyecto más o menos cerrado, ¿vale? Bueno, todos sabemos lo que es la diabetes, ¿no? Una enfermedad crónica donde el páncreas no produce insulina o tiene problemas en producirla, no funciona correctamente. Ya hay diferentes tipos de diabetes, T1, T2 y luego hay otras, ¿vale? Pero la necesidad de insulina sobre todo en el T1, diabetes T1. Pero la diabetes es un problema que no solamente se centra en la insulina y en el control glucémico de la sangre, del azúcar en sangre, sino que tenemos que tener en cuenta para un buen control otros aspectos, la dieta, la actividad física y el propio control de la glucosa.
¿Para qué? Bueno, principalmente para evitar periodos de hipoglucemia e hiperglucemia y llevar un buen control. Ahora, ese control le podemos hacer con sistemas tradicionales, que también incluyen tecnología, porque un glucómetro tradicional es tecnología. Pero vamos a ir más allá. Pues se puede hacer con un sistema software o un ecosistema en gel. Bueno, son estadísticas de la diabetes en el mundo. Todos sabemos que esto crece a paso agigantado, no solamente en México, sino en España y en el mundo en general, ¿vale? Una serie de estadísticas. Bueno, si vamos a una de las transparencias anteriores de los datos estos estadísticos, vimos que de los principales focos de atención de las aplicaciones de salud, eso estaba en la diabetes. Ahora hay un nicho ahí, un nicho de mercado también y de investigación. Y luego aparte, bueno, pues la cosa más importante, lo que hace más atractivo a los sectores de salud en cuanto a la diabetes, al control diabetológico. Bueno, esto es en sí un overview de lo que es el proyecto, que no es más que el desarrollo de un software como ecosistema, se llama DIMO, de Diabetes Monitoring. Consta de una plataforma web y consta de una aplicación móvil. Ambas las puede controlar el paciente, ¿vale? El paciente diabético. La aplicación móvil se centra principalmente en obtener datos de los sensores, por ejemplo, la actividad que va haciendo, lo que se va moviendo, si corre, si anda, todo eso lo puedes registrar con el móvil. Y luego además permite introducir medidas. Las puede introducir de manera autónoma o como a veces hay problemas con sensores y sistemas comerciales, como puede ser algunos glucómetros, pues se da la posibilidad también de introducirlas de manera manual para esas medidas y otras. Y luego tenemos la plataforma web, que es más que nada para el análisis posterior de toda esa monitorización que realiza el sistema. ¿Vale? Y se pueden combinar además medidas. Digamos, pues yo quiero ver los niveles de glucosa desde el lunes hasta el domingo, de una semana específica del año o de, yo qué sé, un periodo de tiempo. Y además quiero ver la actividad física que he hecho en el mismo periodo. Y además quiero combinar ambas medidas. Bueno, pues esa aplicación web me da cancha a ello. Y además hay un acceso que no solamente es para el paciente a esa plataforma web, sino que también médicos y familiares pueden acceder. Bueno, pues ahí tenéis algunas capturas de lo que es la aplicación móvil y de la aplicación web y alguna fotografía también, la aplicación corriendo. No era ni más ni menos que esas dos aplicaciones, web y móvil, conectadas a una API REST, una API de servicios, que era la que daba los servicios, era la que daba la información a las aplicaciones según la demandaban, ¿vale? Y esta API REST, este punto intermedio, se conectaba a la nube para pedirle los datos. Sobre todo la nube lo que hacía era de almacén, principalmente. Almacén de datos de actividad física, que se almacenaba en un storage que tiene Google, que se llama Google Fitness, creo que cambió ahora de nombre, pero es el mismo, y se accedía a través de una API pequeña, punto intermedio, el Google Fit API. Luego aparte otros parámetros que no se podían almacenar, ahí se almacenaron en un almacenamiento propio. De tal manera que ahí teníamos tanto el perfil del paciente, los niveles de glucosa totales, desde que inició la ejecución de las aplicaciones, actividad física, la comida, ¿vale? La ingesta nutricional y otro tipo de constantes vitales. Ahí tenéis un enlace al proyecto. Lo que pasa es que ese enlace no va a funcionar, pues estamos en la transición de cambiar de servidor las páginas web de los proyectos y demás, y justo este no está. Hay otros que sí, pero lo cambiaremos. Bueno, y a partir de ese proyecto, pues surgen líneas de investigación paralelas. Es decir, pues bueno, vamos con este proyecto, vamos a trastear con él, vamos a estudiar la usabilidad de las aplicaciones del proyecto, la experiencia de usuario, y luego vamos, en definitiva, a analizar el impacto de los sistemas de autocontrol en los pacientes diabéticos. ¿Vale? Vamos a este sistema base que tenemos desarrollado, por lo menos en la aplicación móvil, vamos a darle mecanismos de gamificación. ¿Para qué? Porque lo que queremos es que el usuario use esos sistemas durante mucho tiempo. Y para eso hay que comprometerle. Hay que comprometerle y hay que capturarle y motivarle a que los vaya usando. Porque el problema de estos sistemas, de todo en general, es que los uso al principio, pero los voy dejando de usar. Por pereza, porque hay que introducir demasiados datos, se dejan de usar. Y bueno, y en definitiva, nosotros estamos aquí en Current Status ahora mismo, estamos llevando a cabo
acabando de perfilar un artículo para analizar, bueno, en una población, un análisis demográfico de el uso de los sistemas de control de diabetes desde el punto de vista tecnológico, para ver el compromiso sobre todo el compromiso de los usuarios y el impacto que tienen esos sistemas tanto en la sociedad como en el sistema sanitario. A ver si si estamos cambiando el comportamiento con respecto a estos sistemas o la visión o no. ¿Vale? Bueno, pues cambiamos ahora de enfermedad, ¿no? De problema, y también tenemos algún proyecto relacionado con la obesidad infantil. Esto, por poneros en contexto, las causas de la obesidad son los hábitos no saludables, principalmente. Falta de ejercicio, hábitos nutricionales inadecuados, ritmo de vida que llevamos actualmente, etc. Y las consecuencias que tiene la obesidad es que además repercute en otras enfermedades, ¿vale? En la diabetes, puede surgir diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, empeora la calidad de vida. Entonces, claro, para atajar esto desde los inicios hay que ir a tratar la obesidad a los niños, la obesidad infantil, que también es un problema en el mundo. Y de hecho, España y no sé si en México también son de las tasas más altas de obesidad que hay en el mundo, creo recordar, hace poco por lo menos. Lo que tratamos es crear un sistema y desplegarlo para evitar que un niño obeso se convierta en adulto obeso. Bueno, y ese es nuestro objetivo, prevenir la obesidad y el sobrepeso infantil y fomentar a su vez hábitos saludables. Esto es un proyecto de una tesis en el cual nosotros utilizábamos variables antropométricas que podían venir incluso de una báscula inteligente como dispositivo, un brazalete de actividad como dispositivo para saber la actividad física de esa persona, el nivel de sedentarismo, el sueño, el nivel de sueño que tiene y luego también registro nutricional. Esto ya era un poquito más tradicional porque actualmente automatizar esto es difícil, ¿vale? Es muy difícil. Tenemos que saber lo que esa persona pues normalmente come, o acostumbra a comer, dependiendo de las comidas y cuando las realice todo. Pero todo eso son datos que vienen de esas fuentes. Esos datos obviamente hay que filtrarlos, hay que analizarlos, pero primero hay que normalizarlos. Y una vez que los tenemos normalizados, los exploramos y analizamos. ¿Para qué o con qué objetivo se hace esto? Con el objetivo de crear unos modelos que nos lleven a configurar unos perfiles de buenos hábitos, que también, bueno, parten de personas en particular, pero se pretende abstraer esos modelos a conjunto, a general, para predecir también, para predecir. A partir de esos modelos, lo que aparece ahí como dinamización es, digamos, la automatización del proceso. Porque, claro, yo tengo datos de antropometría, que los traigo de la báscula, datos de actividad física, pero no hay ningún sistema intermedio que recoja esos datos directamente y me los meta en una base de datos en la nube, ahora mismo. Con lo cual, eso hay que automatizarlo. Mismo los datos vienen de distintos dispositivos y eso, bien de forma tradicional o a través de un fichero de Excel, CSV o lo que sea, donde tengo esos datos, pero no se automatiza de alguna manera. Para finalmente actuar sobre los hábitos con la supervisión de los especialistas. Bueno, y ese sería otro de los proyectos. Ya hemos visto dos así de manera general. Tratamos también proyectos focalizados en el seguimiento de la fragilidad. ¿Qué es esto de la fragilidad? Si no lo sabéis, bueno, es un síndrome, es bastante difícil de tener un concepto, no lo hay, pero está asociado al envejecimiento y la discapacidad. Digamos que cuando está asociado al envejecimiento y las reservas fisiológicas decrecen, aumenta el riesgo de dependencia. Y esas son las consecuencias que tiene, ¿vale? Se disminuye la resistencia a reservas fisiológicas, se desgasta la persona progresivamente y además pues aparecen efectos adversos. Solamente no se acarrea el envejecimiento, sino problemas relacionados con este tipo de síndrome. Uno de los sistemas para el seguimiento de la fragilidad es el sistema que propuse en mi tesis hace bastante tiempo, ¿vale? Que no es ni más ni menos que un sistema que recogía variables de muchos sitios, muchos ámbitos, muchos dominios, el nutricional, el cognitivo, patologías que tenía la persona, el antropométrico, el funcional, etcétera. Y con ello y una serie de algoritmos mostraba un resultado. El resultado que sacaba era como unos índices de cómo estaba una persona de mal o de bien, pero eran unos índices relativos en función de un conjunto de personas. Porque un índice de fragilidad, eso no es imposible de dar. Si acudís a la literatura veréis que no existe.
pero sí que puedo suponer cómo se encuentra una persona en relación al resto, también con una supervisión de un médico. Y lo que me ofrecía ese conjunto de algoritmos y ese resultado, yo lo representaba y esa representación se podía visualizar en una aplicación móvil, ¿vale? O en una tablet. Sí que es verdad que esto es muy genérico y se trataba la fragilidad de muchos puntos de vista, pero hay algunos puntos de vista que son más importantes que otros. Incluso en esta aplicación podías decir, bueno, pues dame que estas variables tengan más importancia que otras y tal. Eso se podía hacer. Pero lo que no se podía hacer era un estudio exhaustivo de algunos dominios como pueden ser el funcional. Yo utilizaba el acelerómetro del móvil para capturar el movimiento de la persona mientras andaba, mientras hacía unos test de marcha, Tinetti, Getap and Go y demás. Y calculaba las variables y guardaba los resultados en servidor. A partir de esta tesis surgió otra que además dio lugar a un proyecto nacional, ¿vale? Que ya focalizado en la marcha. Tiene que ver con fragilidad, pero focalizado en la marcha, que es detectar patologías en la marcha en personas mayores. Bueno, esos son todos los sensores que nosotros hemos utilizado para esta experimentación, ¿vale? El teléfono móvil acoplado a la cintura, luego un sensor que se ponía atrás en la espalda y luego unas plantillas que está así, bueno, tanto el sensor de la espalda como las plantillas son fabricación nuestra. De hecho, tenemos en el grupo gente bastante válida, por eso hablaba de grupo multidisciplinar, que, bueno, que se dedica a la sensorización, al hardware, a construir hardware. Con lo cual hemos podido, ahora mismo hay una versión mucho mejor de estas plantillas, este es un prototipo. Ahora tenemos unas plantillas en un PCB flexible, con 32 sensores de presión y demás, pues bueno, para analizar la marcha. Y además son inalámbricas. Es el componente funcional más importante para determinar la fragilidad, el análisis de marcha. Por eso se fabricaron esas plantillas y la idea es que estas plantillas sirvan a largo plazo. De hecho, para validar estas plantillas, un compañero, recuerdo que fue a trabajar un tiempo también ahí con Hussein, que lo conocéis, al centro donde estaba el GateRay, ¿no? Que ese es un sistema bastante potente y bastante fiable con el que te posibilita también validar una serie de sistemas que has fabricado tú y no tienen ese potencial comercial. Bueno, pues con esto se puede conseguir. La idea era analizar esa marcha, pero a largo plazo, porque el deterioro en la marcha a lo largo de la edad son muchos años, pueden ser muchos años, ¿vale? Entonces hay que analizarlo a largo plazo y optimizar ese análisis y ese hardware también. El objetivo aquí era construir un montón de plantillas, ya nos olvidamos de los sensores en la espalda, aparecen ahí, pero ya no los tenemos, un montón de plantillas para desplegarlo en una residencia de ancianos, de personas mayores, y saber a efectos de marcha cómo van, analizar su marcha a lo largo del tiempo y tener controladas si hay 80 residentes, 80 plantillas en sus zapatos y el propio médico a través de un sistema poder monitorizar a los 80 de manera bastante ágil y eficiente, ¿vale? Una monitorización a largo plazo es lo que se pretende conseguir. Ahora estamos trabajando en ello. Bueno, uno de los más recientes proyectos que tenemos es el focalizado o centrado en la cognición y multitarea. Para poner en situación, un déficit cognitivo leve, o MCI en inglés, es un deterioro cognitivo, pero es leve, pero mayor de lo esperado para una edad y nivel de educación dado, ¿vale? Entonces este déficit influye notablemente en las actividades de la vida diaria, las actividades que normalmente hacemos, ¿vale? Tanto en casa como fuera de casa, la compra, etcétera. Porque ahora mismo, ¿quién no usa el móvil mientras camina? Bueno, pues si estás usando el móvil mientras camina, no es lo mismo que lo uses ahora con 30, 20 y tantos años que lo vayas a usar cuando tengas 50. Vamos a estudiar esa multitarea a lo largo del tiempo. Vamos a estudiarla desde 3 puntos de vista. Cognitivo, soportada también ese análisis usando un sistema EEG. Eso, claro, tiene que estar en un laboratorio porque hay que ponerse un casco con unas marcas. Desde el punto de vista de marcha, basado en un análisis cuantitativo utilizando esas plantillas que habíamos desarrollado anterior en el proyecto anterior. Y la interacción con el smartphone. Vamos a recoger información de todo lo que el usuario hace con el smartphone. Porque muchas veces una llamada o escribir un texto lo puedes hacer más rápido teniendo una edad que a lo largo del tiempo, cuando va pasando tiempo en otro periodo de edad, de tiempo. ¿Vale? Vamos a analizar esos patrones de interacción a largo plazo y qué correlación tienen con el déficit cognitivo. Ese es el objetivo del proyecto.
Hay un proyecto nacional aquí de España que nos concedieron el año pasado. Ese es el objetivo, estudiar y analizar el déficit cognitivo leve a través de multitarea. De todos estos proyectos hay publicaciones, no lo he dicho, de vez en cuando aparece por ahí un enlace, hay algunas más, y bueno, pues esencialmente esto hay que trasladarlo también a publicación, todo lo que se va. Y este sería el overview general de lo que es el proyecto. Empezamos analizando desde un punto de vista cognitivo con un sistema EEG y una serie de actividades cómo las desarrolla esa persona, analizamos también su marcha con las plantillas y analizamos también, tanto de manera independiente como combinada, y analizamos también la interacción con el móvil. Una serie de actividades que nosotros le proponemos, atendiendo a una metodología que existe por ahí. Los test de laboratorio los hemos hecho ya también, y es bueno, pues hacer test de cada una de esas partes, esa parte de manera independiente, pero dependiente una de otras. Y ahora mismo estamos en la fase de los trials. Esto no lo hemos podido hacer por el tema de la pandemia, ¿vale? Pues se iba a desarrollar en una residencia de mayores. Muchas de las cosas que hacemos las enfocamos a mayores también, a una residencia de mayores, porque también uno de los médicos de los que tenemos en el grupo trabaja allí y nos facilita, porque es bastante complicado aquí en España. Hay que hacer un documento de ética, pasarlo por un comité de ética y tal para experimentar con... Bueno, es que en esencia no es experimentar, es poner unas plantillas y decir, ande usted o lo que sea, pero hasta para eso hay que formalizar una serie de documentos que a veces es complicado. Y bueno, y también a través de este médico pues tenemos esa ventaja, esa posibilidad de hacerlo en su residencia que es bastante grande. Y bueno, y eso es lo que nos queda, hacer los trials, olvidándonos del EGG, porque allí no vamos a llevar el casco ni nada por el estilo, y focalizando en las plantillas y el teléfono móvil, porque al final lo que queremos es detectar o analizar el análisis cognitivo solamente con la interacción con el móvil. Pero antes tenemos que conocer qué pasa también cuando se están usando plantillas o cómo repercute en la marcha o en el cerebro, ¿vale? A nivel cognitivo. Este enlace sí que funciona, ¿vale? Este enlace ya está en el servidor nuevo y es el enlace del proyecto que podéis buscar más información. Tenéis ahí arriba. Y bueno, y con esto yo acabo mi charla de manera general. He explicado algunos de los proyectos en los que hemos trabajado, en toda la base de conocimiento para esos proyectos, ambiental, inteligencia ambiental, salud y mHealth. Y ahora yo os planteo como conclusiones finales también una serie de, bueno, de cuestiones como retos tanto en el presente como en el futuro, ¿vale? Nuestros retos parten del usuario, o sea, tenemos que tener usuarios cada vez más, ¿vale? Las personas mayores cada vez están más acostumbradas a la tecnología y cada vez tienen más conocimiento de ella. Pero tenemos que intentar que hasta para una persona que tiene mucho conocimiento tecnológico, aunque sea mayor, sea lo más transparente posible a la tecnología, ¿vale? Tenemos que educar también a las personas de una manera tecnológica o ellas que lo pueden hacer. La interacción natural, eso es, que sea natural, que sea transparente, que sea consciente del contexto en el que estamos, en nuestro caso el de salud, que para automatizar y analizar nos sirvamos de la inteligencia artificial que está tan de moda ahora y el análisis de datos, y que en definitiva empoderemos al usuario, lo comprometamos a usar nuestros sistemas, lo empoderamos, se crea que con esos sistemas se controla mejor, que la verdad es que se monitoriza y se controla las patologías mejor, con la intención de, bueno, de que sean usadas de manera masiva. Yo creo que vamos hacia ese lugar. Y bueno, y al final es que vamos hacia una sociedad inteligente, ¿vale? Esto quería llegar. El concepto SMART ahora mismo está en todo, en las casas, en el hogar, en el comercio, en el transporte, en la industria, pero también en una sociedad inteligente queremos una sociedad inteligente en la salud. Para eso tenemos que desplegar este tipo de iniciativas. Bueno, y no sé si he acabado bien en tiempo, pero esto sería todo. Así que muchas gracias. Ya si tienen alguna pregunta o lo que sea, tanto ahora como por correo, a ese mi correo, lo podéis comentar. Ya está todo. Ok, Luis, ¿estás por ahí? muchas gracias, profesor. Procederíamos ahora para la ronda de preguntas, ¿no? Bueno, antes de comenzar la ronda de preguntas, sí, el profesor había al inicio hablado de un curso que imparte él en Udemy.
alguien, pues, Israel Rescalvo había preguntado por el curso y bueno, él lo compartió. Bueno, esto no tiene nada que ver con el objetivo de la charla, pero Sí, sí, alguien, no sí, sé, pero bueno, como ya estaba ahí en el chat, pues sí, lo estoy mencionando ahora para que sí, sepan sepan por qué, ¿no? que si alguien está interesado en cursar ese curso, que me lo diga y le paso un enlace gratuito, ¿vale? Mi interés no es que tampoco paguéis por él. Pero bueno, si a alguien le Ok. interesa, yo le paso el enlace y lo hace gratuitamente. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos aquí es de Mario Parra. Se le agradece por la presentación. Le parece muy interesante y le dice que le interesaría conocer un poco más sobre cómo realizan la monitorización de la alimentación de las personas, específicamente en sus proyectos relacionados con diabetes y obesidad. ¿Qué funciones tiene su aplicación móvil para mantener a los participantes motivados a registrar su alimentación? Vale, muy buena pregunta. Muchas gracias, Mario. La realidad en el proyecto de obesidad es bastante difícil automatizar la monitorización de ingesta, ¿vale? No sé si hay por ahí unos dispositivos con una cámara que es capaz de ver las calorías que tiene lo que está enfocando y demás, pero eso es bastante utópico y ahora mismo a nivel nuestro no lo podemos trabajar. Entonces, nuestra monitorización a nivel de ingesta nutricional o de comida se basa, en el caso del proyecto de la obesidad, eran cuestionarios. Se pasaban cuestionarios a los comedores, en este caso el comedor del colegio, y ellos pues te pasaban qué es lo que habían comido, cuándo lo habían comido, cuánto tiempo habían tardado en comerlo y todo ese tipo de cosas. Pero era una información que no se automatizaba ni se enviaba de manera automática a ningún sitio, sino que tenía que ser la persona que se encarga de esa investigación quien introducía los datos para luego subirlo en la base de datos y que se pudieran tratar. En el proyecto de la diabetes estaba semi-automatizado. Digamos que teníamos en la aplicación móvil una base de datos estándar. No recuerdo ahora mismo cuál es el nombre de la base de datos, pero de alimentos, una de las que existen, de cada alimento tiene todos sus componentes, de grasa, nivel de calorías, en fin, azúcares, todo eso. Pero al final tenías que interaccionar con la aplicación. Tenías que decirle, bueno, como las aplicaciones que hay actualmente, ¿vale? Yo he comido esto, ¿vale? He comido esto de primero, un arroz, he comido 100 gramos de arroz, he comido una manzana, una porción de manzana, todo eso lo introducías. Ya de por sí el sistema te calculaba y te sabía calcular todos los componentes nutricionales de esa comida, pero le tenías que registrar de manera manual la comida, ¿vale? Que es lo que pasa en las aplicaciones ahora mismo bueno, de registro de comida y registro calórico. Pero de momento esa es la parte, bueno, más débil, entre comillas, que no se puede automatizar tan sencillo. Luego el análisis de movimiento sí, la actividad física sí. Y bueno, la motivación es lo que llega después de haber hecho el estudio de usabilidad y experiencia de usuario. Es decir, ahora mismo te das cuenta de que muchas aplicaciones ya incluyen componentes de gamificación. Es como, bueno, vamos a darle, por registrar una comida al usuario le vamos a dar unos puntos, ¿vale? Y esos puntos que luego sean canjeables por cupones de descuento en diferentes tiendas, ¿vale? Entonces le motiva de alguna manera a que introduzca esa información. Eso es de nuestro proyecto. Vale, no se te oye, no se te oye. No sé si me oís, pero es que Sí, sí, no sí, estoy. disculpa, fui yo que Ah, un momento había desactivado el micrófono. Bueno, vale. Mario le dice muchas gracias. Nada, a ti. Y esto Muchas Sandoval gracias a está ti. haciendo una pregunta sobre la cual yo también me quería hacer, estaba interesado, ¿no? Y es, dice, ¿qué obstáculos existen en cuanto a la ética y manejo de datos personales para que estas tecnologías se apliquen a gran escala? Y sí, yo sobre eso le iba a contar también, ¿cómo manejan ustedes la seguridad de los datos personales? A la hora de, por ejemplo, si estaba viendo que muchos de los datos los subían a la nube de Google, ¿no? Y entonces sobre eso hay todo un protocolo de ética y de seguridad que hay que manejar, ¿no? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacían? En cuanto al tema que trata la API de Google, es el propio usuario el que da permiso para acceder. Pues es una aplicación móvil, además, que tú estás dando permiso para que suban esos datos y tú accedes mediante tus credenciales de Google.
¿vale? En cuanto al tratamiento de los datos que nosotros hacemos a posteriori, en base a todos los datos que tenemos de pacientes o lo que sea, los hacemos de manera anónima. Es decir, nosotros no sabemos qué paciente tiene esta enfermedad. O sea, aunque tenemos los datos, pero no sabemos quién es quién. Nada, nunca. Siempre es un identificador, pero que no se, es un identificador de un paciente, pero que no le tenemos asociado a ningún paciente. Eso digamos que es un protocolo que existe aquí, no recuerdo, también tiene un nombre, que parte de aquí de los protocolos de salud que hay, que nunca puedes en este manejo de datos asociar los datos de enfermedades a pacientes. Incluso esos datos no pueden estar en el mismo sitio todos. También, ¿vale? Eso son cosas que hay que tener en cuenta. A lo mejor a nivel de investigación eso no es tan crítico, ¿vale? No es tan crucial, porque tú a lo mejor pasas una hoja de consentimiento, como nos ha pasado en el proyecto Obesidad, a los padres de los chavales, es decir, bueno, ¿consienten ustedes que se recojan los datos de la ingesta nutricional de sus hijos y de la actividad física? Bueno, ustedes explícitamente dicen que sí, aunque luego nosotros, para el tratamiento de esos datos, no lo asociamos al chico, a la chica, a la persona. Es independiente, pero eso hay que hacerlo. En cuanto a datos de la residencia de los mayores, por ejemplo, cuando hacemos pruebas de marcha, pasa exactamente lo mismo, solo que si es un proyecto más formal que llevamos a una convocatoria nacional de proyectos, tenemos que decir cómo lo vamos a hacer antes. O sea, tenemos que enviar un documento antes sobre la ética y cómo le vamos a llevar a cabo y qué datos van a ser los necesarios, independientemente de que luego los desasociemos los nombres de tal. Esa metodología la tenemos que pasar a un comité de ética que lo valora. Tira un tiempo, lo valora y te dice, venga, lo pueden hacer ustedes. Estos comités de ética surgen por proyectos de medicina, clínicos, o sea, donde tú vas a sacar sangre a un paciente, lo que sea, pero es que nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos haciendo test de andar, de, yo qué sé, de recoger información nutricional o de lo que sea, pero no intrusivos. Pero aún así te exigen hacer ese tipo de valoraciones éticas. Bueno, ese en cuanto a la ética y en cuanto al manejo de datos es eso, desasociar. Hay diferentes formas de hacerlo, desasociar para que nunca se asocien los pacientes a los... Porque nosotros no queremos, eh, de manera general, tener datos de quién es quién, ¿vale? No nos interesa eso tampoco. Y eso hay que hacérselo ver a las personas. Muchas veces no lo entienden, ¿vale? Es uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo, bueno, en España y en el mundo. Yo no puedo ir, o sea, mi historial no lo... Si yo me cambio, ahora están haciendo la transición en España, pero si yo me cambio de región o de comunidad autónoma, allí no conocen mi historial médico, ¿vale? Por ejemplo, porque no está accesible. No sé ya si por temas de seguridad, por temas políticos, sociales o no lo sé. Pero sí que es verdad que hay ahí unas reticencias a que todos mis datos de mis enfermedades, mi patología, mis test, se suban a una nube, ¿vale? Hay una reticencia general, pero bueno, eso hay que cambiarlo. Hay que hacerle, bueno, no creer, hay que hacerle ver al usuario que esos datos van a ser para una buena causa, van a ser para mejorar la calidad de vida de su vida y la calidad de vida de muchas personas cuando esos datos se suben de manera masiva y los analizan mediante técnicas de machine learning, inteligencia artificial o lo que sea. Eso sí que es bueno, es un hándicap que tenemos que cambiar. Hay que hacerle ver a las personas que seguridad, hay seguridad, aunque a veces pasan cosas muy raras, pero bueno. El profesor Hussein está levantando la mano. Sí, gracias por la presentación, súper interesante, Jesús. Nada más para complementar lo que tú decías del tema de ética, todos los protocolos y proyectos que se meten, ya lo dijo Jesús, hacia una convocatoria, uno de los requisitos siempre es que esté aprobado. Justo aquí en CICESE tenemos un comité de bioética y hay un subcomité, el cual tengo el honor de presidir, que es el de estudio con humanos. Entonces, si alguno de ustedes en su tesis realiza algún tipo de trabajo con personas y que tenga esta parte de vulnerabilidad de los datos personales, entonces siempre es mejor estar amparado ante cualquier situación que pudiera haber. La doctora Mónica, por ejemplo, que forma también parte de este subcomité, nos ha dado cada caso de horror en los cuales el investigador, por no querer hacer un mal, llega a perjudicar de alguna manera, no intencionalmente, a
a las personas, ¿no? O durante el estudio se puede presentar algo y ya viene una serie de cuestiones legales. Entonces, siempre estos protocolos amparan tanto a los investigadores como a los usuarios. Entonces, ténganlo en cuenta. Y ahora sí, la parte de las preguntas que te quiero hacer, Jesús, hablabas sobre dos temas que son súper importantes para México. Veo que en España también, pero en México son particularmente delicados, que es el de la diabetes y el de la obesidad. A tal grado de que sí estamos en los primeros lugares, tanto en obesidad infantil como en obesidad de adultos, que la Secretaría de Salud ha tomado ya muchísimas medidas, no vender, por ejemplo, refrescos o comida chatarra en escuelas. Y justo acaba de sacar unas normas hace algunas semanas sobre el etiquetado con sellos para alimentos. Entonces ya vas al súper y encuentras muchas etiquetas en cada producto: exceso de grasas saturadas, exceso de Sí, calorías, en exceso de España sodio, exceso de también. azúcares. Incluso Bueno, han subido el impuesto a los alimentos azucarados. sí, sin duda son normas que han tenido que tomar y son intervenciones a final de cuentas a gran escala. Respecto a tu proyecto de obesidad, comentabas que va encaminado a la monitorización y evaluación, pero entiendo que tienen acercamiento con médicos. ¿Han planeado algún tipo de intervención para atacar esto en obesidad infantil, que es un caso totalmente serio? La intervención que nosotros tenemos pensada es a nivel de hábitos. Cuando se recolectan todos esos datos, se normalizan y se sacan los modelos, necesitamos la ayuda de un clínico para asegurar que, bueno, que esos modelos van a dar lugar a unos hábitos saludables. Esa es la intervención, la supervisión en ese momento, para hacerla lo más automática posible a posteriori, cuando ya no se necesita ese clínico. Pero hasta que se construyen los modelos para predecir obesidad y para gestionar o llegar a esos hábitos saludables, que es indispensable contar con clínicos, pero en obesidad o en el resto. Ok, y la última pregunta es, ustedes que trabajan de cerca con usuarios, lo decías, todos los estudios están centrados en usuarios. Quiero que me des tu perspectiva a corto y mediano plazo, cómo va a ser la experimentación ahora en tiempos de COVID. Es un reto importante. ¿Ustedes cómo lo están visualizando? Complicado, complicado. Nosotros, de hecho, en ese proyecto último que nos concedieron, había un periodo de tiempo planificado para hacer unos trials, unos ensayos con personas. Y encima en residencias, que aquí en España ha sido ya eso está cerrado y veremos cuándo lo abren, ¿vale? No, no es tan sencillo ya, pues han producido demasiados fallecimientos, residencias. Y es complicado saber cuándo. De hecho, hoy hemos recibido una formación de unos sistemas inerciales que han llegado y ya no viene el sistema inercial y nos enseñan a usarlo y demás, sino que también nos enseñan a limpiarlo, que eso antes no enseñaba. Entonces, llegan y dicen, bueno, vamos a pasar cómo lo tenéis que limpiar y dejarlo colocado y lavar y demás. Eso antes no lo hacían. Entonces, se están tomando medidas y en los proyectos que también nosotros nos encaminemos a futuro, pues tendremos que dilucidar y ver qué medidas tomar en cuanto a la higiene, eh, bueno, para prevenir y para mitigar un poco también esta pandemia. Listo, muchas gracias. A ustedes. ¿Tiempo para un par de preguntas más? ¿O podemos hacer un par de preguntas más? Yo tenía una sobre, ¿tiene algún trabajo que sea en tiempo real? Sí, que sea monitoreo en tiempo real. ¿Tienen pensado hacerlo o lo han hecho? A ver, por ejemplo, el análisis de la marcha se pueden sacar Ujú. los valores a tiempo real, pero tiene varios varios pros y varias contras. El tiempo real no nos da información relevante, más allá de el movimiento de la persona que puede ir a un clínico y decir, ah, mira, pues esto anda mal, anda mejor, anda peor, levanta más el talón, menos. Pero al final esos sistemas son bastante caros, costosos en cuanto a energía, en cuanto a la transmisión de datos, y luego al final no te aportan mucho más allá de una observación directa y decir, bueno, pues este es el cambio ahora mismo, que lo estoy viendo. Nosotros nos centramos más, porque hemos también hecho cosas en tiempo real,
En plantilla es bastante difícil porque también hay temas de sincronización y demás, pero bueno, en lo que es a posteriori, el offline, el análisis offline, eso es lo que me da a mí un análisis más profundo de los datos y que yo puedo representar luego gráficamente como yo quiera, mostrárselo en el momento que quiera al médico y como él quiera lo puede visualizar. De la manera en tiempo real, al final son señales periódicas que tú vas viendo y si eres experto podrás decidir, pero normalmente no decides en tiempo real. Entonces, nos pareció, no una pérdida de tiempo, ¿vale? Pero nos pareció mucho más interesante los estudios a posteriori. En tiempo real está bien, pues un sistema para la diabetes, pues para controlarte si estás bajo o estás alto. Tomas medidas continuas y si estás subiendo, te dice, que está subiendo. Pero para un análisis profundo de un mes de medidas y ver si el control en ese mes ha sido bueno o malo, yo necesito un offline. Y en eso es lo que estamos un poquito más centrados. Bueno, en nuestro caso, puede haber casos y grupos que se centren más en real time, en tiempo real. Hemos trabajado las dos perspectivas, las dos vertientes, pero más en análisis offline, con técnicas variadas, ¿vale? Estadísticas, machine learning, etcétera. Ok, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera realizar. Voy hablando de las tecnologías que ha utilizado, digo, es decir, en el tema de lenguaje, de framework, Bueno, ¿en qué de- sistema? Pues cada uno puede ser diferentes, ¿eh? Por ejemplo, en el sistema de la diabetes, para aplicación móvil la hicimos nativa en Android, aplicación web era, si no recuerdo mal, Python en el backend y en el frontend era un framework también basado en Python, creo recordar. Y en cuanto a la API REST, eran servicios REST y se estaban programados en Python. Bueno, porque en el momento aquel, el investigador que teníamos para desarrollar eso sabía Python, pero la tecnología no es... nosotros cuando presentamos un proyecto, sobre todo, bueno, no sé, y seguro que allí también, no lo focalizamos en la tecnología, sino en la necesidad. La tecnología luego viene después. Puedes aventurar cómo lo vas a hacer y qué tecnologías vas a usar. Pero bueno, depende para qué proyecto, algunas tecnologías son mejores y otras son peores. Por ejemplo, base de datos. Tú puedes almacenar en una base de datos MySQL o relacional, dependiendo qué, pero a lo mejor si son datos que quieres muchos datos, mucha cantidad de datos en poco tiempo, a lo mejor necesitas una base de datos más transaccional como puede ser NoSQL, un MongoDB. Depende del proyecto, puedes utilizar unas tecnologías u otras, unos sistemas u otros. Y bueno, yo por ejemplo a mí para desarrollar aplicaciones web, experiencia personal, sea para sistemas de monitorización o sea para lo que sea, porque lo conozco también porque me gusta, pues JavaScript, Node, React, pero yo conozco compañeros que cuando llega el proyecto dicen, no, yo voy a ser el experto de esta parte del proyecto y la vamos a hacer en Python. Porque aparte va a haber un análisis posterior y me interesa que esté en Python porque luego es una manera más fácil. Bueno, eso no. Pero lo primero, cuando se plantea un proyecto, son las necesidades. Las tecnologías, aunque van de la mano, vienen después. ok, Porque luego también entonces, eh, añado algo más, me ujú, permites, y es que también puede ser muy dependiente de los dispositivos. Hay dispositivos que a lo mejor, bueno, pues te permiten, tú no puedes hacer, si tu foco principal es mm, Android, no puedes hacer una aplicación, bueno, puedes hacer una aplicación web que se acceda a través de Android, pero si necesitas servicios nativos, ya no puedes, ¿vale? O al menos de una manera más eficiente. Necesitas desarrollarla en Android puro, por ejemplo. Si no, si es una aplicación gestora o de consulta y lo mismo y tú quieres llegar a la más gente posible para que visualice esos datos o compre o lo que sea, con una web a lo mejor te vale. Una web tú la puedes visualizar en un móvil si es responsive, esa web si es responsiva y demás,
o en un navegador. Pero si tienes que tirar de sensores y servicios nativos del sistema, tienes que implementar al final es que no es tampoco lo que tú quieras. A veces es, bueno, depende del dispositivo y del sistema. Ok, parece que no tenemos más ninguna pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, le voy a compartir mi pantalla un momentico para leerle la constancia. Un certificado que ¿no? ¿La ve ahí? Uh-huh. ¿La ve, profesor? Sí. Bueno, entonces, sí, se le entrega una constancia al doctor Jesús Fontecha Diezma por su participación, impartición del seminario AMIGIL y el desarrollo de ecosistemas de salud MGEL el día 13 de noviembre de 2020, viernes 13, y firmado por el doctor Israel Martínez Pérez, que es el coordinador del programa de posgrado aquí del Departamento de Ciencia de la Computación.